bienvenidos a Más Ideas Ama tu Casa. Gracias por acompañarnos. Por favor, dejen sus mensajes y sus tareas en nuestro perfil de Facebook, Canal Red Más. No se olviden de etiquetar esos mensajes con el numeral Más Ideas Ama tu Casa. Bienvenidos a nuestro taller. Se van a gozar la técnica que hoy les vamos a enseñar, en donde van a poder ustedes poner mucho color y mucha decoración a sus proyectos. Bienvenidos. Luz Ángela Vera nos acompaña hoy en el taller. Profe, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Vivian. Muchas gracias y muy feliz de estar aquí. Bueno, nosotros también felices y más porque empezamos a ver ya todo lo que hay aquí de decoración. Ya de entrada sabemos que nos va a servir para muchos proyectos. Claro que sí, es una técnica muy versátil que la puedes aplicar absolutamente para todo, no solamente para proyectos navideños, como lo ves, son proyectos utilitarios, y es una técnica tan versátil que es muy funcional para aplicarla sobre cualquier superficie. ¿De qué se trata? ¿Qué nos vas a enseñar exactamente? Esta pincelada rusa es milenaria. La idea es conseguir hacer lo mismo que hacemos con el lápiz, conseguirlo hacer con los pinceles. Hoy voy a darles todos los tips de los dibujos y cómo se maneja el lápiz y el pincel de una manera versátil. Es muy florida, digamos, tiene muchas flores. Ornamentada. Sí, esa es la palabra. Sí. Y tiene arabescos y tiene puntos. Tiene de todo. La idea es poder conseguir aprender a hacer los diseños, las ilustraciones y cómo crear los efectos con lápiz para luego trabajarlo con pincel. Tienes muchos pinceles. Sí. ¿Es necesario tenerlos? Necesario, absolutamente. Yo siempre les pido a los alumnos pinceles grandes, medianos, pequeños, small y el más chiquito, porque es que hay zonas de la pieza que se está trabajando que requiere cambiar de pincel. ¿Pinceles planos, redondos, angulares, todos en general? Todos en general. Bueno. Importante para esta técnica, angular, liner, redondos. Vamos a hacer unos ejercicios con plano, pero el importante hoy, el lenguegato. Bueno, esos son algunos de los materiales con los que vamos a trabajar hoy, pero la lista completa se las voy a dar inmediatamente, así que los invito a que tomen nota. Bien. Nuestro proyecto de hoy, pincelada Shostovo. Para trabajarla necesitamos acrílicos, pinceles sintéticos, paleta de mezcla, toalla, superficie a pintar. Los invito a que nos visiten en nuestro perfil de Facebook, Canal Red Más, y a que dejen sus tareas. Cuéntenos qué quieren aprender, cuéntenos también su experiencia. De pronto, si quieren compartir alguna fotografía, lo pueden hacer a través de Facebook. Canal Red Más es nuestro perfil y no se olviden de etiquetar sus mensajes con el numeral Más Ideas Ama tu Casa. ¿Estamos listos? Empecemos de una vez. Bueno, ¿Cómo hacemos? Primero que todo vamos a trabajar con el lápiz. Lo que tú hagas con el lápiz, lo vas a hacer también con el pincel. Con la misma precisión con la que tú dibujas con el lápiz, es con la misma precisión que vas a trabajar con el pincel. Es importante que tengas, previo a la elaboración de tus obras, un aprestamiento donde vayas a ejecutar las obras. Empezamos con las elipses porque las elipses son el recurso donde voy a poder entrenar la lateralidad. Fíjate, seguimos por el contorno de la elipse. Y entre elipse y elipse va a haber un triángulo. Con la misma seguridad con la que dibujo, es con la misma seguridad con la que voy a pincelar. Qué fluidez, profe, la que tienes con el lápiz. Eso se adquiere con la experiencia. Entrenando. Hay que dibujar todos los días. Si tú quieres aprender a pincelar, vas a tener que entrenar mucho, tanto la lateralidad, con círculos, elipses, ejes, como las ilustraciones de forma individual. Bueno, el proyecto que tú traes como base a pintar, que además lo propones en la lista de los materiales, que es tan bonito. Es un candelabro. Qué belleza y qué creativo. Lo que hice fue darle un aplicativo un poco navideño, pero fuera de lo convencional. Quería que se plasmara la pincelada rusa en un símbolo navideño, como es el reno. Pero además es muy versátil, siento yo que funciona
para Uy, todo para el toda año, ocasión, ¿cierto? para toda ocasión, Qué sí, lindo. claro que sí. Bueno, es una buena idea también para que nuestros televidentes se animen a hacer emprendimiento con este tipo de proyectos, cosas novedosas. Y lo otro también es que cuando tú aprendes a pincelar, es importante que tomes estos recursos, no solamente para hacerlo aplicativo aquí, sino es para que tú puedas tener destreza y manejo de pincel en cualquiera de las otras técnicas, llámese óleo, acrílico, acuarela. Si tú vas a entrenar los dibujos y luego vas a entrenar el pincel, vas a tener más precisión. Ok, entonces Vamos a hacer hagámoslo así. Vamos a hacer un ejercicio muy, muy fácil. Recuerda, lo que nosotros tenemos más cercano es las letras, ¿no? La caligrafía. Y es la misma fluidez, ¿no? Lo mismo, relajado prácticamente. Exacto. El si brazo. yo empiezo a hacer esto, con esa misma inseguridad, voy a trabajar. Pero si yo suelto la mano y hago esto y giro y hago esa fluidez con el lápiz, esa misma precisión voy a tener con el pincel. Casi siempre nos has enseñado este paso, ¿cierto? Siempre. El de dibujar, el de relajarnos un poco la mano, soltarla pues. Estas dos herramientas son hermanas. Este pincel no va a poder funcionar si no lo he entrenado. Bueno, entonces de pronto si tenemos tiempo en casa, ir haciendo trazos, soltando la mano. Un ejercicio bien importante, Gilla, es el de la lateralidad. A todos nos han puesto a hacer bolitas y palitos desde pequeños, ¿no? Sí, señora. Es hora que la repita. Si tú tienes ese ejercicio, es diferente que tú hagas bolitas así, hacer ejercicios continuos. La mano tiene memoria. Si yo consigo entrenar inicialmente sobre superficies redondas ya prediseñadas y luego sí te vas a un área libre y entrenas los círculos. Lo que estoy haciendo aquí es encuadrar de tal manera que pueda yo tomar las diagonales y por ese punto medio trazar la horizontal y la vertical y ya vas a ver para qué nos va a servir esto. Voy a hacer las elipses trabajando la lateralidad, de tal manera que cuando tú estés dibujando no estés moviendo todo tu cuerpo, que a veces yo veo a los alumnos volteándose por un lado y por el otro. O el papel, ¿no? O giran el papel. Exacto. Entonces uno no sabe. Si tú manejas este ejercicio, si te das cuenta, yo no lo estoy coloreando en una sola dirección. Hago de izquierda a centro, derecha a centro, superior izquierda, superior derecha. Poco a poco vamos entrenando de tal manera que podamos conseguir ser más precisos a la hora de pintar. Casi todas las figuras o dibujos que queramos van a salir de una figura geométrica, de un círculo, de dividirlo en partes. Siempre. Fíjate que ya aquí empiezo a hacer el ejercicio como vamos a pintar. Fíjate y la idea es ya pintarlo sin la base como tal, sin el dibujo o sin el boceto. La idea es siempre, algo que les digo a mis alumnos, cuando uno se hace muy profesional, no quiere decir que ya no necesito los ejes. Yo tengo que dibujar perfectamente en la superficie que voy a diseñar. No quiere decir que yo cojo la obra en blanco y empiezo a pincelar sin sentido. No, tengo mayor precisión para diseñar. No es suficiente transferir un diseño. Es importante que ustedes entiendan muy bien cómo se hace el dibujo. Fíjate cómo, si yo he sido precisa para hacer las elipses, esto me va a quedar bien. Pero si todo me queda distorsionado, no va a haber precisión. Vamos a hacer un entrenamiento con el pincel, que va a ser muy básico. Vamos a tomar el pincel con acrílico, agüita. En este caso voy a tomar un pincel plano, donde voy a entrenar la caligrafía. ¿Recuerdan la suavidad con la que estaba trabajando con el lápiz? Claro. La misma suavidad voy a trabajar con el pincel. Qué pulido, qué limpio se ve. Tener cuidado para comenzar y tener cuidado para finalizar. Y por eso se moja un poco el pincel, ¿cierto? Hay que hidratarlo, sí, hay que hidratarlo porque aquí estamos trabajando sobre una superficie muy rugosa. Y así eso te permite pues ese movimiento
que estás haciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y a invitarlos a ustedes a que nos vean también a través de nuestra señal en vivo, www.redmas.com.co. Ya regresamos. Gracias por continuar en Más Ideas Ama tu Casa. Pinceladas rusas, nuestra técnica de hoy ideal para elementos casuales, para servir alimentos, por ejemplo, o una bandeja. También puede ser para elementos decorativos. De hecho, las bandejas que están aquí atrás son giratorias. La que tiene los huequitos es la salsera. Entonces tú la vistes, pones las salseritas y la rotas. Ay, Todo necesitamos para Cocina de Negocios una, porque hay muchas ideas que tenemos también en la cocina en donde la podríamos utilizar. Claro. Estoy segura que más de uno la quiere ya. Listo, entonces estamos con las pinceladas. Sí, fíjate la precisión que estoy haciendo con la caligrafía. Hay letras que requieren de más de una pincelada, como hay letras que requieren solamente un trazo. Una condición es tomar el pincel diagonal, pero totalmente perpendicular a la base. Está muy de moda estas letras, profe, marcar los cuadernos, por ejemplo, Todo. las estudiantes. Incluso hay quienes ya por marcarle cuadernos a los compañeros pueden hacer su negocio. Es que todo cuenta, ¿Cierto? todo va sumando. Todo lo que todo tipo de arte es muy comercial, es muy comercial. Bueno, puede ser una idea, tarjetas, De todo. bueno, y embellecer nuestros proyectos en general. Claro que sí. Dices tú, ahora en comerciales, yo seguí aquí trabajando contigo y me dijiste que si entendíamos esta parte, ya lo de allá era más prácticamente manejable, exacto, más manejable. más fácil que todo. Fíjate, aquí hay una letra que es importante que la entendamos, como la S. Fíjate cómo vamos a hacer los empalmes. Y vamos a hacer dos tipos de palabras. Una lineal, voy a escribirla acá. Si puedes apoyar el dedito, muchísimo mejor, porque te va a dar como un anclaje. Esa es lineal, ¿por qué? Porque todas las letras minúsculas tienen la misma altura, ¿sí? Pero si vamos a ornamentar esta letra, vamos a exagerarla. Entonces vengo desde abajo y puedo hacer esto. Exageramos algunas de las extensiones de la letra. ¿Y cómo saberlo? Siempre que ya te muestro aquí, por ejemplo, aquí la A tiene un bastón, pero entonces yo ese bastón lo extiendo. Ok. Pero antes de hacerlo, las letras ornamentales, tú empiezas a exagerar la letra de base. Si tienes la letra A, la tienes así y la quieres ornamental, entonces simplemente extiendes, bajas y haces esto. Pero hay que entrenarlo primero con lápiz para luego sí precisarlo con el pincel. Y estos son ejercicios que nos ayudan a precisamente eso, soltar Claro. la mano, hacer la pincelada que hoy nos estás invitando a que la aprendamos a hacer, a que la incluyamos en nuestros proyectos decorativos. Claro que sí. Fíjate que, ¿te acuerdas de los círculos que hicimos? Ahora vamos a tomar el pincel, como calentamos con las letras. ¿Por qué con las letras? Porque es lo más cercano que tenemos. Nosotros conocemos las letras desde pequeños. Y ya, con esos círculos que hicimos y esas elipses todas precisas. Y aquí manejamos la lateralidad. Ya sabemos que por encima de la horizontal trabajamos los pinceles de afuera hacia el centro. ¿Sientes que alguno te queda mejor que otro? ¿Por la posición, por la forma del dibujo? No, la idea digamos? es que sí hay unos que generan mayor dificultad, pero por eso entrenamos la lateralidad, Ajá, para que ok. podamos entender cómo posicionar la mano. El asunto es cómo poner la mano para poderla girar.
Si yo empiezo de aquí, del centro hacia afuera, no lo voy a conseguir tan fácil como si fuera de afuera hacia el centro. Entonces, para eso son los entrenamientos. Entonces, es una clave o un tip para recomendarle a nuestros televidentes. Del centro hacia afuera, entonces, resulta pues un buen entrenamiento. Y no va a sufrir la mano. Ni el alumno tampoco va a tener que hacer contorsiones a la hora de pintar. Mira, todo tipo de pincelada, sea artística, decorativa, realista, requiere de un manejo propio del dibujo. Es importante, porque si tú consigues entender la imagen con lápiz, cuando vayamos al pincel no vamos a tener problemas. Recuerden aquí, fíjense ya dónde vamos. Hemos hecho aprestamiento con la letra, hemos hecho aprestamiento con los círculos, todo es un manejo diario. Esto se consigue hacer con entrenamiento. Vamos a cambiar de herramienta. La pincelería, vamos a utilizar el pincel lengua de gato. Este pincel es redondeado en su punta. Sí. Esto me permite generar bordes redondos. ¿Sí? Aquí trabajamos con el pincel plano, me permite filos muy cortantes, ¿no? Ahora, vamos a tomar el pincel lengua de gato. Es importante que carguemos el pincel bien planito y por los dos lados. Entonces vamos a comenzar. Aquí vamos a empezar por el centro. Entonces el mismo borde me va definiendo cómo levantar el pincel para refilar. Paramos el pincel. Y la idea es hacerlo sin el boceto como tal, o podemos hacer algunas rayitas, los ejes centrales. No, la idea es hacer todo el proceso como les acabo de enseñar. Sobre el material que vamos a pintar ya. Claro, porque cuando tú vas a hacer, ahora que vamos a hacer los ejercicios, los diseños que están ahí, no quiere decir que yo no pueda al final, después de haber entrenado esto, no quiere decir que yo no pueda hacer esto. Claro que sí lo puedo hacer, pero resulta que como estos ornamentos van ligados a un diseño, yo no puedo deliberadamente tomar una pieza en blanco y llenarla de una información sin tener sentido. Esta pincelada es absolutamente simétrica, es muy equilibrada, aparte que es muy saturada. ¿Te diste cuenta? Tiene muchísima información y calcula cómo ubicar todos los elementos de forma que armonicen todos. Entonces es importante hacer el diseño. Y aquí, fíjense la postura de mi mano. Si yo tomo el pincel, no va a ser posible que yo haga esto. Yo lo que hago es esto, giro con los deditos, ¿de acuerdo? Entonces empiezo aquí. Tomas algo más, digamos, del centro hacia arriba. Exactamente, la parte central hacia arriba, para poder tener este giro. Es importante que tú veas que el color blanco, en esta pincelada, la base del diseño es el blanco, porque el color blanco tiene cuerpo. Fíjate la dirección del lado izquierdo, cómo me permite hacer bien los refiles. Presiono, giro el pincel, levanto suavemente, arrastro y descanso. Tener la misma suavidad para comenzar y tener la misma precisión para terminar. Ahí el pincel está igual de humedecido, está cargado también con agua como lo hicimos con las letras. Exactamente, solo que aquí en las letras lo agüé un poco. Aquí tiene más densidad. La pincelada rusa, como cualquier tipo de pincelada decorativa, es importante hacer el diseño primero en blanco porque el color blanco es el color que más cuerpo tiene, ¿sí? Entonces, si la figura, ya fíjate que el blanco me da las formas, me define perfectamente en qué sentido voy a pincelar. Y los colores, los otros tonos, los azules, los verdes, los amarillos, son translúcidos. Entonces, si yo hago el diseño inicialmente con blanco, cuando pase a esos otros tonos, vamos a quedar perfectos porque ya vamos a tener conformada la pieza. Y eso es en esta pincelada.
en esta característico de esta sí, pincelada es característico. La base tiene que ir pintada. Ya vamos a seguir aprendiendo, vamos a hacer una pequeña pausa y a invitarlos a ustedes nuevamente a que nos vean a través de nuestra señal en vivo www.redmas.com.co. Ya regresamos. Gracias por continuar en Más Ideas Ama tu Casa. Hoy estamos aprendiendo a hacer una pincelada rusa ideal para bandejas rectangulares, cuadradas, redondas y muchos proyectos más, como el reno que tienes tú ahí. Y te cuento que esta pincelada se utiliza muchísimo en las regiones en Rusia, que son las fachadas, las chimeneas, ¡Qué lindo! todos los accesorios, absolutamente todos van pintados con esta técnica. Se puede trabajar además en cualquier superficie, En madera, cualquiera. tela, De todo. papel. En todo y paredes. en exteriores sobre todo, porque es muy característica del estilo de esa región. Unas baldosas también, Todo, por ejemplo. es que qué todo lindo. viene decorado, las fachadas, las chimeneas puntualmente, los muebles son muy decorados. Los con esta. muebles, una silla espectacular, Y un son jarrón. bien cargadas Qué de lindo. información. ¿Y la idea es tener como un solo elemento o se puede recargar todo No, con todo? De hecho es una pincelada muy recargada, pero muy bonita. Claro, queremos bonito. toda la vajilla. Toda, completa. Bueno, nos estabas hablando de las Bueno. pinceladas blancas que son muy importantes y muy Exacto. características de esta justamente que hoy nos Fíjate, enseñas. vamos a aprender a hacer la rosa, la básica. Fíjense que ya soltamos la mano con las letras, ya hicimos un aprestamiento, ya entendimos. Este ejercicio me va a servir para hacer los cierres. Pero antes de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el dibujo, cómo lo vamos a construir. Siempre tenemos como referente una figura geométrica en la que vamos a ubicarle el eje central y el eje horizontal para poder diseñar perfectamente. Porque si tú conoces el diseño, con lápiz vas a quedar mucho más claro en la forma en la que vas a pincelar. Familiarizada con Claro. nuestro dibujo, con nuestra obra como tal. Porque lo que tú dibujas con el lápiz vas a dibujarlo con el pincel. Vamos a hacer bonitos cierres, que son con los ejercicios que ya entrenamos ahora. Vamos a definir los pétalos a la derecha, a la izquierda. Y con la misma fluidez con la que dibujé con el lápiz, vamos a dibujar con el pincel. Aquí vamos a llamar otro pincel. Profe, entonces para entrar mucho más en contexto, yo tengo, digamos, esa es mi obra en la que yo voy a trabajar, mi bandeja. Hago eso que estás haciendo, que acabas Sí. de hacer. Sí, sí. Listo. Yo Perfecto. tengo mi bandeja, entonces yo la diseño. Le hago todo el diseño, los dibujos, los ornamentos. Y el paso número 1 es lo que vamos a trabajar ahora. Listo. La base va a formar parte de digamos que el volumen de la pieza que voy a trabajar, o sea que el fondo de la superficie que voy a trabajar va a ser las sombras y el color blanco va a ser las iluminaciones. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar el pincel, vamos a llamar a otro pincel, el pincel angular, donde tiene una punta y una caída. Voy a cargar la punta del pincel con blanco, la caída con agua. Porque habíamos hablado de que el fondo de la superficie que estoy trabajando es la sombra. Ujú. Pero puede ser cualquier tono, Cualquier tono. azul oscuro, propones Entre tú. azules, vinos, cafés, ocres. ¿Y el reno que utilizaste? Ocre, es un Ocre. ocre. Ok. Entonces, siempre el tono claro, el blanco, va a fortalecer las iluminaciones. Entonces aquí lo que estoy haciendo es cargar el pincel con el acrílico blanco y la caída con agua de tal manera que nos va a quedar perfectamente lubricado el pincel. Vamos a hacer dime, ¿Cuántas blancas vamos a hacer? ¿Cuántas pinceladas? toda la pieza Toda la primero. flor, pero lleva varias capas de pinceladas. Sí, aquí vamos a dejar una, pero Ok. cuando vamos a trabajar en nuestros proyectos, cada ejercicio tiene que tener 4 capas Ajá. completas. O sea, Ajá, termino de hacer la rosa así, blanca. blanca, vuelvo y hago lo mismo 2, 3, 4 veces.
Blanca, así no sea blanca. Sí, así no se habla. Ok, listo, súper claro. Vamos a tomar el pincel angular y vamos a hacer un pequeño cierre a la izquierda, un pequeño cierre a la derecha. Y vamos a volver con el pincel lengua de gato. Vamos a aplicar los ejercicios que aprendimos anteriormente. Recuerden que los filos tienen que quedar impecables. Ya los entrenamos, tener cuidado para comenzar y tener cuidado para finalizar. Pinceladas suaves para dar acabado. Empezamos siempre en la parte central. Y ajustarnos para que el pincel, como tiene un buen refile, me haga perfectamente esos cierres. Es identificar también la herramienta que utilizamos para que nos quede muy bien la pincelada. Claro, tú tienes que conocer y por eso es que tienes que hacer estos ejercicios primero para tener un control y saber cómo colocar el pincel para hacer los diferentes efectos. Obviamente conociendo también previamente el dibujo. ¿Se has visto esas flores que tienen capas y capas y capas? El ejercicio que vamos a hacer ahorita es precisamente para hacer la superposición de pétalos. Fíjate aquí, teniendo bastante cuidado para comenzar y tener cuidado para finalizar. ¿El primer pincel que utilizaste fue cuál? ¿Nos recuerdas? El angular. El angular. Y ahora, quiero que vean algo. Vamos a cargar el pincel. Empezamos con los pétalos de abajo. Vamos a cargarlo bien en el borde y vamos a definir el refilo. Arrastramos y desgastamos el color. Te das cuenta que no voy hasta el fondo porque este color de la base que estoy trabajando me va a servir de sombra. Es bien distinta la pincelada a otras que hemos aprendido. Sí, claro, en esta tiene un grado superior de dificultad porque necesitamos tener muy claro el dibujo y bien clara y precisa el trazo. Y las luces y las sombras. El dibujo tiene que estar claro. Cierto. El dibujo no es solamente un croquis, el dibujo es el claro oscuro, los volúmenes. Fíjate que tú ves la flor en blanco y tiene que verse con profundidad, tiene que verse con volumen. Y se tiene que identificar el dibujo como tal. Total, total. Y las pinceladas, la segunda, la tercera y hasta la cuarta, ¿deben ir encima de la que ya hicimos siempre o puedo yo ir dándole forma distinta? Es que cada una va a tener una posición diferente. Esa es la gracia, sí. Cada pincelada nunca va a ir una en la misma posición de la otra. Fíjate que todas van a tener su papel. Vamos a dibujar una hoja. Digamos en este ejercicio, aquí la segunda capa iría sobrepuesta. Sí, si vamos a diseñar ahí encima, sí. Para entrenar. Si yo voy a retocar esta flor, exacto, sí, tengo que hacerla exactamente donde está, porque si el acrílico da textura, si yo me desfaso voy a crear otro efecto, ¿sí? Pero si yo quiero generar muchos pétalos que me conformen la flor, no voy a montarla en el mismo trazo, sino la voy desfasando para crear ese efecto de volumen. Aquí la hoja la empezamos desde la parte gruesa y la vamos afinando. Fíjate que el pincel es muy importante. El pincel debe tener un buen refile. Bueno, entonces dices tú que es practicar, básicamente. Total. Hacer planas, esferas, palos, todo eso que nos enseñaban con planas en el colegio, Sí, pero empezar a soltar la mano y seguir practicando. Pero sí es importante, profe, que tú de pronto nos des algunas guías, algunas bases, cuáles son los pinceles que se utilizan, las pinceladas, cuántas son. A veces se le olvida a uno y puede ser que tenga pregunta. Lo más importante de esto es el entrenamiento tiene que ser específico. Ajá. En las letras tienen que hacerse muy bien.
Todo lo que hagas con el lápiz tiene que hacerse perfecto, todo con radianes, todo con ejes. Los dibujos tienen que ser específicos. Yo no puedo solamente entrenar esto y pretender hacer esto. Tengo que aprender a hacer las dos dinámicas. Perfecto, te hacía la pregunta porque le voy a dar tus datos a nuestros televidentes por si tienen alguna duda, la aclaren contigo directamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. El proyecto de hoy, Pincelada Shostovo, junto a la tallerista Luz Ángela Vera. A ella la contactan o la encuentran en Facebook como Luz Ángela Vera. Gracias por continuar en Más Ideas Ama Tu Casa. Seguimos aprendiendo junto a Luz Ángela Vera respecto a la pincelada rusa que hemos trabajado anteriormente en nuestro taller, pero siempre es bueno recordar, practicar, porque así vamos a lograr entonces la perfección de nuestros proyectos. Bandejas decorativas, floreros. En general, hoy nos presenta un candelabro. Además, muy versátil, la técnica funciona para toda temporada, así que anímense a practicarla en casa y a hacer emprendimiento. Continuemos, profe. Bueno, la segunda fase es, después de que esta superficie ya está seca, vamos al color. Vamos a empezar de la parte de atrás. Voy a tomar 2 tonos. Voy a tomar mi pincel lengua de gato. Lo primero que voy a hacer es referenciar la parte de la sombra. Fíjate que el tono oscuro va a caer sobre las zonas que no había tanto blanco, ¿te acuerdas? Sí. Luego voy a tomar el tono claro y lo cargo. Es importante que yo genere un degradé. Cuando yo ya he generado ese degradé, me voy a un pincel angular. Siempre los trapitos que yo tengo acá están húmedos. Voy a tomar el pincel angular. La caída no tiene nada, solamente la punta es la que va a tener el tono. Y sobre ese degradé que hicimos, vamos a definir los pétalos. Siempre y cuando la pintura te brille, quiere decir que está húmeda todavía y puedes seguir trabajando. Si ves que la pintura está opaca, no avances, simplemente vuelves y haces la base para poder degradar bien el color. Bueno. Lo que está abajo sí está completamente seco, ¿cierto? El blanco sí, el blanco sí ya está seco. El blanco que esté seco y sobre todo también el fondo que nos va a servir como sombra. Sí. Dejarlo ventilar, secar muy bien para que sea mucho más preciso y más fuerte, más intenso el color de las pinceladas que nos enseñas hoy. Aquí en este momento la base que está seca es la blanca. Lo que debe estar húmedo es el magenta para que se combine bien con el rosado. Aquí vamos a hacer el cierre, que fue el primer cierre que hicimos, y hasta ahí paramos. Luego nos vamos, antes de hacer los cierres aquí, nos vamos a los pétalos. Sobre la parte que no había color, vamos a colocar el tono oscuro, limpio, cargo el tono claro, hago el degradé. Cuando yo ya tengo ese degradé, vengo al borde, levanto y giro completamente el pincel, arrastro y hago los barridos, dándole la dirección al pétalo. Limpio el pincel, cargo y adiciono de una vez otro pétalo. Todo el proyecto que tú has traído de muestra o de pronto las bandejas que también están atrás, ¿están elaboradas con la misma pincelada cada una de las flores, de los pétalos, sí, o hay algo que sea color plano? Sí, no hay nada plano. Ok. Todo viene degradado. Todo viene con claro oscuro. Cada pétalo, cada rombo, lo único sí es cuando utilizas el liner, ¿sí? ¿Lo vas a utilizar, perdón? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces fíjate que aquí, antes de hacer el barrido para generarle la caída al pétalo, lo que hago es hacer primero ese degradé. Si te has dado cuenta, cada vez que cargo el color, limpio el pincel
porque si me queda con excesos de pintura termino haciendo una superficie homogénea y eso no se quiere. Se quiere generar matices. Por No, más pequeña que sea la por flor, más, si la flor es pétalo. bien pequeñita, más detalle tiene que tener. No olvides girar el pincel, buscar el centro y luego así hacer los barridos muy sutiles. Así la flor sea de 1 centímetro de alto. Ajá. ¿El color negro se utiliza en esta Sí, mucho, pincelada? mucho. De base, de fondo se utiliza. ¿Te Para las refieres a la flores no. superficie? Sí, Sí. sí, en general. Sí. También aguados. Bueno, y se pueden ir combinando cantidad de colores que vamos a conseguir. La pintura que utilizas son acrílicos. En este momento estoy trabajando con acrílicos. Esta pincelada por lo general es utilizada con óleo. Nosotros la entrenamos con acrílico porque nosotros somos abastecedores de más acrílicos. En otros lados, en Rusia es mucho más económico el óleo que el acrílico. El acrílico es prácticamente profesional. Aquí nosotros somos privilegiados. Claro. Y lo otro es que el óleo no se va a secar. Tú puedes hacer un degradé, incluso puedes parar ahí, tomarte un café, retomar y va a estar húmedo. En cambio con acrílico tienes que hacerlo todo ya, porque se va a secar. Fíjate, Ventajas y desventajas, Sí. ¿cierto? pero si tú consigues aprender a trabajar con el acrílico, trabajar con óleo va a ser más práctico. La pincelada, si te das cuenta, es muy delicadita, ¿no? Sí, muy Y suave. es precisa. Si te das cuenta, yo dibujo muy suave, muy lento, pero preciso. Cuando es sobre tela o digamos superficies más porosas, Ajá. ¿qué recomiendas? Tensar la tela. La tela se coloca en un bastidor Ajá. para dejarla bien tensa para que pueda recibir todos los poros de la tela, buena cantidad de pintura y se cambia de herramienta. Se utilizan pinturas para tela. Esta técnica yo la trabajo mucho sobre sedas, sobre satines. Qué lindo, Entonces hay que claro. trabajarla con acuarela, pero para telas. Cuadros, servilletas de telas, prendas de vestir incluso, accesorios. Sí, esta pincelada, como es tan ornamentada, te sirve a ti para absolutamente todo. Fíjate aquí, vamos a hacer el cierre. Yo nunca hago el centro primero y después los bordes. Primero hago centro, bordes, pétalos de borde y luego sí cierro. Se hace el degradé primero. Los colores que utilizamos van, digamos, de la mano, son el mismo color en diferente tono, pues unos más oscuros y otros más claros. Generamos la paleta dependiendo de lo que queramos trabajar. Ok, yo puedo mezclar un verde con un rosado, por ejemplo. Sí, claro. Se puede, Sí, ok. se puede. Fíjate que se hace el degradé para que no tengamos que llegar hasta el borde. Recuerda que habíamos hablado que el papel es el tono de sombra. Y fíjate cómo suavemente yo voy llegando al centro. ¿Te das cuenta que cuando paso el color, los tonos son translúcidos? Sí, Si te das señora. cuenta, si yo pasara aquí blanco, el blanco sí lo taparía. ¿Por qué razón trabajamos con blanco en la base? Porque ese va a ser mi guía para poder hacer todos los pétalos y la forma. Por eso es tan importante que el dibujo en blanco quede muy bien hecho. Si el dibujo en blanco, si la pincelada en blanco quedó distorsionada, quedó feita y quedó torcidita, no nos va a quedar bien. Profe, y cuando la flor es blanca, como lo vemos también en algunos proyectos, Queda blanca y ahorita la vamos a maquillar para que veas los acabados que dan. Cuando la flor es muy blanca, nos apoyamos del fondo. O sea, la trabajamos sobre azules oscuros, sobre vinos, sobre verdes. Fíjate el acabado que le doy aquí. Tomo el pincel con buena cantidad de pintura, pero en el borde.
Profe, vamos a hacer una pequeña pausa y voy a invitar a nuestros televidentes a que compartan sus fotografías en nuestro perfil de Instagram, @RedMásTV, y nos van a encontrar y nos van a etiquetar, por favor, con el numeral Más Ideas, Ama tu Casa. Ya volvemos. Gracias por continuar en Más Ideas, Ama tu Casa. Muchas ideas pueden ustedes crear a partir de la técnica que hoy estamos aprendiendo. ¿Cómo vamos, profe? Muy bien. Ideal para hacer emprendimiento, ¿cierto que Ideal, sí? Porque ideal. podemos hacer muchos proyectos Es en general. muy comercial, es demasiado comercial, muy funcional, es versátil, la técnica es Sí, bastante versátil. de pronto la bandeja, en el caso que alguno pues quisiera realizar, la vamos a utilizar, vamos a poner alimentos como tal. ¿Qué sería bueno ponerle? Resinarla. Resinarla, Sí. ¿cierto? Es Listo. importante resinarla. Hasta para decoración también es bueno resinarla. Todo, todo. Es mejor que quede bien protegida. Y lo otro es tener hacer mucho énfasis en los acabados, Ujú. que la presentación de la pieza quede bonita, porque lo primero que hace el cliente es tomar la pieza y mirarla por todos lados. Y Tener más si cuidado sabe que- de la pincelada, Claro, si ¿cierto? conocen de los acabados, van a saber cómo se dan los finales. Bueno, vamos a Perfecto. hacer aquí un ejercicio donde vamos a trabajar la hojita. Ay, mira, verde con rosado. Ujú. Fíjate lo bonito. ¿Qué verde es ese, profe? Este es un verde seco. Los verdes secos son los que tienen algo de negro. Este verde tiene 60% de negro y tiene 40% de amarillo. Fíjate el acabado tan bonito que da. ¿Y Bonito qué es- colores? Claro. Te decía que esta pincelada, como es tan versátil, porque tenemos las bondades del acrílico. Si tú me dices, Luza, ¿qué pigmentos tienen mayor tono? El acrílico es uno de los pigmentos que tienen mucho tono. Fíjate aquí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Y también es más denso que otras pinturas? Claro, tiene muchísimo cuerpo. Ujú. Vamos a hacer aquí el ejercicio de cómo vamos a hacer estos ornamentos. Es importante que hagamos esto. Se compone entonces en general de flores, de rosas, todas las que conozcamos, Sí, de hojas, todos. Animales, arabescos. frutas, flores, paisajes, todo. todo también, Todo, profe. todo. Pensé que era solo flores. No, tiene de todo. De hecho, es una pintura muy costumbrista. Fíjate aquí los acabados que estoy dando, haciendo cargas generosas de pintura. Y vamos a trabajar con otra herramienta que es el pincel liner. Es un pincel muy largo. Fíjense, es de pelo largo. Vamos a cargarlo generosamente. Aquí vamos a hacer un ejercicio previo como para saber si estamos de pulso para maquillar esta ornamentación. Entonces recuerda que primero dibujamos con el lápiz para luego sí irnos al pincel. Estás combinando, ¿cierto? Sí, Cargándolo de varias. El pincel siempre se carga de forma redondeada. Ajá. Vamos a tomar el pincel y vamos a presionarlo solamente a la mitad. Presionamos, presionamos, vamos levantando, giro completamente el pincel, redondeamos, redondeamos y levanto suave. Ese sí lo agarras más hacia Tiene que abajo. ser bien, sí, que Ok. apenas tú puedas, porque es que no puedes trabajar en el aire. Ujú. Tener cuidado también para comenzar y tener cuidado para terminar. Ujú. Hay partes en las que yo puedo empezar por el centro, presionar, levantar, girar y cerrar. Y esta pincelada, cuando es con el liner, ¿cómo la podemos practicar? ¿Con los mismos Así, ejercicios haciendo los anteriores dibujos, o directamente así. con el pincel y la pintura? No. Tienes que hacer el dibujo, tienes que hacer dibujos, tienes que hacer el dibujo como estábamos trabajando ahorita, Ajá. hacer los diseños
así como trabajas tú con el lápiz, así mismo trabajar con el pincel. Si yo hago esto con el pincel, con el lápiz, cuando venga con el pincel voy a tener un trabajo como este. Siempre va de la mano del dibujo. Ajá. Siempre, no hay entrenamientos directamente con el pincel porque necesito conocer como la estructura del diseño que voy a ornamentar. Fíjense todo lo que hemos aprendido hoy. Fíjense que presiono el pincel a la mitad. Levanto y giro completamente el pincel y levanto suave. En ese pedacito uno no respira. Y eso es lo último que se hace ya cuando el dibujo está completamente se ornamenta terminado. completamente. Estamos satisfechos con el tono que elegimos. Exacto. Fíjate el acabado. O sea, esta pincelada tiene mucha ornamentación. ¿Y se pueden hacer en blancos y en negros o es distinto? No. Lo que vamos a El hacer. color es independiente. El color es Con el independiente. liner. Con el liner. O blanco o negro, Sí. incluso hasta otro tono. Claro, tú puedes mezclar con todos los tonos que tú desees. Si vas a hacer los ejercicios, por ejemplo, de las letras O de la flor blanca. o de la flor blanca, entonces ahora el siguiente paso es ornamentar, pero con blanco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú lo que vas a hacer es que la letra o el ornamento que vayas a trabajar lo haces acuarelado. Ajá. Y el ornamento lo vas a hacer pleno, o sea, la carga va a ser más saturada de pintura. Entonces aquí el ornamento viene. Perfecto, profe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por enseñarnos esta pincelada tan decorativa, gracias a ti. tan llena de color, de luces y de sombras. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy feliz hoy aquí. Gracias. El proyecto de hoy, Pincelada Shostovo, junto a la tallerista Luz Ángela Vera. A ella la contactan en los siguientes teléfonos: 315-523-9445 o al 700-53-56. Mucho brillo y mucho color en sus proyectos. Anímense a practicar esta pincelada rusa en sus proyectos y compartan con nosotros su experiencia a través de Facebook. Canal Red Más es nuestro perfil y no se olviden de etiquetar sus mensajes con el numeral Más Ideas Ama Tu Casa. Gracias por acompañarnos, continúen con nosotros.